Entrevistas edificantes, reflexiones que nos llevan a Dios, música que nos eleva a adorar y alabar a nuestro Señor. Yo soy Julio Sánchez y esto es Que Corra la Palabra. Bienvenidos. Espíritu Santo, que trabajas secretamente en nuestros corazones y nos impulsas con delicadeza al amor. Ayúdanos a descubrir las cosas bellas que haces en los demás. Ayúdanos a estar más atentos a las cosas positivas que realizas en los hermanos, para que no nos detengamos tanto a lamentar los defectos ajenos, para que no creamos que todo es demasiado negro. Abre nuestros ojos e ilumínanos con tu presencia, para mirar a los demás con bondad y alabarte por todo lo que haces en ellos. Te adoramos, Espíritu Santo, porque siempre descubrimos algo de ti en la hermosura de tu obra, en lo que realizas en el mundo, en los sacramentos, en las virtudes, en los dones, en los carismas y en las inspiraciones que vienen de ti. Te adoramos por los momentos de amor sincero que nos haces vivir, tocándonos por dentro. Alabado seas siempre, Espíritu sublime. Te adoramos con todo el corazón. Amén. Jesús, tú eres mi primer amor. 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 Con tus lazos de amor me has traído, con tu sangre en la cruz me has redimido. Jesús, tú eres mi primer amor. 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 Con tus lazos de amor me has traído, con tu sangre en la cruz me has redimido. Lazos de amor me has traído, con tu sangre en la cruz me has redimido. Jesús, tú eres mi primer amor. 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 Con tus lazos de amor me has traído, con tu sangre en la cruz me has redimido. Jesús, tú eres mi primer amor. Jesús, tú eres mi primer amor. Con tus lazos de amor me has traído, con tu sangre en la cruz me has redimido.
En mi debilidad me haces fuerte. En mi debilidad me haces fuerte. Solo en tu amor me haces fuerte. Solo en tu vida me haces fuerte. En mi debilidad te haces fuerte en mí. En mi debilidad, me haces fuerte. En mi debilidad me haces fuerte. Solo en tu amor me haces fuerte. Solo en tu vida me haces fuerte. En mi debilidad te haces fuerte en mí. Solo en tu amor me haces fuerte. Solo en tu vida me haces fuerte. En mi debilidad te haces fuerte en mí. Así es, Señor, tú te haces fuerte en nuestra debilidad y en este día nos agarramos a ti, a tu promesa, a tu amor, a tu misericordia y te pedimos que bendigas este día para nosotros, amado Dios, ya que la luz del sol anuncia la llegada de un nuevo día y como es habitual y debido, nos encontramos delante de ti para agradecerte por habernos cuidado en la noche y por habernos concedido la alegría de un nuevo despertar. Al iniciar este día queremos pedirte que derrames sobre nosotros, sobre nuestros familiares, amigos, conocidos, sobre cada una de las personas que nos rodean o estén lejos de nosotros, una bendición grande y misericordiosa, que nos haga estar listos para vivir esta jornada con ilusión y alegría. Por favor, guíanos en las decisiones que debamos tomar en este día. Regálanos tu paz, provee a los nuestros el sustento diario, pero ante todo que nunca nos falte tu bendición. Te lo pedimos a ti, mi Dios, tú que eres el Todopoderoso y estás en todo lugar, y pedimos que estés en nuestros corazones en este día. Amén. Bienvenidos, hermanos. Hoy día, martes 14 de diciembre, estamos con ustedes compartiendo otro episodio más del programa Que Corra la Palabra, y estamos transmitiendo desde la ciudad de Stamford, Connecticut, con mucho amor para ustedes, a través de todas las redes sociales, de YouTube y los diferentes canales por los cuales nosotros podemos transmitir este programa. Hoy día vamos a continuar hablando acerca de los pecados capitales y vamos a atender a nuestra hermana Carol Mesa, que estará compartiendo el pecado capital de la ira, y vamos a estar viéndose en unos instantes. Pero bueno, y es una alegría para nosotros poder estar con ustedes nuevamente hoy día martes y también compartir, ¿no?, muchas cosas que se presentan en nuestras vidas y las situaciones que se viven alrededor de nosotros. En estos momentos en los cuales la fe de nuestra en muchos aspectos está decayendo y muchas personas están simplemente tomando las condiciones del mundo como algo normal, algo regular, es algo que debemos nosotros analizar y ver de una forma muy especial las situaciones que se están viviendo en este país específicamente. Una gran controversia que no debería serlo, porque todos deberíamos estar a favor de la vida, se está dando en este país. En estos últimos días ha habido decisiones que se han estado esperando a través de la Corte Suprema acerca de la ley del aborto en este país. Y bueno, hay diferentes posiciones y diferentes formas de ver esta situación tan terrible que lamentablemente es legal, pero tenemos que nosotros en nuestro corazón, en nuestra fe, por nuestros conceptos morales y por la fe de nuestra iglesia y por ser humanos antes que nada, debemos tener una visión clara de que en realidad es algo que no debería ir en las mentes de las personas que creen en la vida. Muchas de los carteles que he visto en las manifestaciones dicen, no, mi cuerpo,
mi decisión, nadie debe tomar mucho esto, el gobierno no debe tomar esto como que van a tomar posesión de nuestros pensamientos y nuestra forma de ser y de lo que somos. Mucho se habla de derechos, pero no se habla de deberes. Y el deber principal del ser humano debe ser proteger la vida. Proteger la vida en todos sus aspectos. La vida del infante, la vida del no nacido, obviamente, y la vida de la persona que está en decadencia en edad. Y toda la vida en sí. El día que nosotros podamos entender que la vida es muy valiosa y que nosotros debemos respetarla, ese día se va a acabar el crimen probablemente. Y se va a acabar todas las cosas negativas que se dan porque vamos a respetar y vamos a querer al hermano, al vecino, al prójimo como a nosotros mismos. Obviamente nosotros no queremos que nos pase algo mal a nosotros también. Entonces en este respetar por la vida es el hecho de respetar las situaciones que se presentan en una relación. Si bien es cierto, las personas estamos llamados a vivir una vida correcta o tratar de ver lo mejor por nosotros, por la humanidad y por la sociedad, también a veces nos dejamos llevar por nuestras pasiones, nos dejamos llevar por nuestras situaciones de supuestamente sentimientos de placer en unos momentos. Pero si entendemos bien la reproducción, cómo funciona la biología del ser humano, entender que una relación sexual tiene y puede llevar a consecuencia, o mejor dicho, a final, un embarazo. Es algo que bien puede darse si es la voluntad de Dios. Pero si nosotros creemos que este es un juego y que podemos decidir que podemos tener relaciones íntimas con quien se nos encuentre en el camino y sin tener ninguna consecuencia, porque va a haber una ley que nos protege y podemos simplemente deshacernos, entre comillas, de esto, eso es simplemente no entender el valor grande que es la vida. Muchos pueden estar difiriendo en el aspecto de que si el aborto existe es porque se necesita que haya algo que proteja a las personas para que no vaya a haber tantas muertes, tanto como de las madres, o obviamente no respetarían a los recién nacidos, pero sí a las madres, a las personas que están embarazadas, para no arruinarle su carrera, su vida, su puesto en la sociedad y tantas cosas que existen que se pueden ver enfrente. Si respetáramos realmente la vida, primero, no estaríamos haciendo lo que no deberíamos. Y segundo, lo más profundo y grande de esto es respetar el hecho de que Dios es el dueño de la vida, no tú ni yo. Y nadie tiene el derecho, por más legal que sea o por más escrito que esté en la ley de este país, a fomentar y tratar de alcanzar esto como si fuera algo que es un derecho nuestro. Antes que los derechos están los deberes, y como deberes somos nosotros llamados como hijos de Dios a respetar la vida, tanto la nuestra como las personas que están a nuestro alrededor, inclusive a las personas con las cuales tengamos o quisiéramos tener algún tipo de este tipo de relaciones que podamos causar un embarazo y eventualmente tratar de deshacernos de él. El aborto es malo, el aborto es pecado, el aborto es muerte. Y un católico, un cristiano, no debe estar a favor de la muerte, debe estar a favor de la vida en todos sus aspectos. En todos sus aspectos. Así que, mis hermanos, si vamos a escuchar al mundo que nos va a decir que todo está bien, obviamente no estamos siguiendo la voz de Dios que simplemente nos dice, este es el camino y ustedes tienen mandamientos que cumplir. No simplemente hacer lo que el mundo hace, porque donde va Vicente es a donde va toda la gente y por lo tanto vamos a caer todos en el mismo abismo. El respeto por la vida implica que cada uno de nosotros vamos a cuidar por la vida de los demás, incluyendo la nuestra. Así que todas estas situaciones que se presentan de discrepancias alrededor de una ley que tiene más de 50 años y que está dando vueltas y ha seguido dando vueltas a través de la sociedad de este país, es pedirle a Dios que Él se encargue de que las leyes realmente sean justas en el favor de la vida y no a favor de la muerte. Así que analicemos claramente cada una de estas cosas que están pasando alrededor nuestro y no simplemente tomemos lo que supuestamente es un derecho antes de nosotros haber cumplido un deber.
el deber de ser hijos de Dios y respetar nuestros cuerpos y respetar nuestras vidas y la vida de los demás. Muy bien, hermanos. Entonces, quería dejarles esta inquietud porque realmente me duele que todavía se siga pensando de esta forma, lamentablemente, pero de alguna forma es que nosotros tenemos que analizar y ver la vida, ver la realidad que se nos presenta con una mente puesta con los ojos de Dios y con el pensamiento de Dios y con el sentir de Dios. Así que respetemos la vida, pero respetémosla realmente como Jesús y como nuestro Dios lo manda. Muy bien, hermanos, entonces vamos hoy día a compartir otro de los pecados capitales, que es la ira, y será nuestra hermana Carol Mesa, que estará compartiendo esta reflexión con nosotros. Y recordarles que nosotros estamos en este momento, en el tiempo de Adviento, tiempo de espera, ya casi cerca la Navidad, menos de 2 semanas y estamos celebrando la Navidad. Así que preparemos bien nuestros corazones, nuestras vidas, todo nuestro ser para que podamos recibir a este niño Dios que nazca en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras iglesias nuevamente, en nuestras comunidades, para poder realmente dar testimonio de un Dios que lo único que quiere es que nosotros vivamos y respetemos la vida que se nos regala gratis. ¿Ok? Muy bien, hermanos, vamos a regresar en unos instantes ya con la reflexión. Voy a poner un poquito más de música católica y regresamos automáticamente con el tema acerca de la ira. Bendiciones, no se vayan, ya regresamos. Ya me amaste desde el vientre de mi madre. Con paciencia en todo tiempo me guiaste. Te he sentido en las buenas y en las malas. Y aunque huí de ti, jamás me abandonaste. Porque siempre estás conmigo, nada escapa de tu abrigo. Y aunque sientas soledad, tú estás conmigo. Bendita presencia de Dios siempre nueva, que cuando le invoco me llena de fuerzas. Bendita presencia de Dios que consuela, es quien me acompaña y nunca me deja. Bendita presencia. Me llamaste para en todos encontrarte y a servirte a ti, en ellos me enseñaste. Me sorprende cómo mis planes cambiaste. Lo que soy y tengo a ti quiero entregarte, porque siempre estás conmigo, nada escapa de tu abrigo. Y aunque sientas soledad, tú estás conmigo. Bendita presencia de Dios siempre nueva, que cuando le invoco me llena de fuerzas. Bendita presencia de Dios que consuela, es quien me acompaña y nunca me deja. Bendita presencia. Bendita presencia de Dios siempre nueva, que cuando le invoco
bendita presencia. Gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Y sé que estás aquí. Tu gracia sobre mí. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Y ángeles vuelan alrededor. Unidos a tu presencia, Señor. Y llueve tu gracia, Señor. Derramas tu bendición. Y llueve tu gracia, Señor. Manda tu espíritu de amor. Y sé que estás aquí. Tu gracia sobre mí. Y llueve tu gracia, Señor. Derramas tu bendición. Y llueve tu gracia, Señor. Manda tu espíritu de amor. Y llueve tu gracia, Señor. Derramas tu bendición. Y llueve tu gracia, Señor. Manda tu espíritu de amor. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar.
Bienvenidos a todos ustedes una vez más y gracias por abrir sus corazones y sus hogares a la palabra de Dios y a este programa que corre la palabra. Yo voy a presentarles el cuarto pecado capital, el cual es la ira. Y para repasar un poco, hemos venido hablando de los pecados capitales, que son 7, y se les llama capitales porque generan otros pecados y otros vicios, como hemos ido viendo en estos 3 primeros pecados capitales que se nos han presentado. Se les llaman capitales no por su magnitud, sino porque provienen de la concupiscencia, lo cual es la inclinación que tiene el ser humano hacia el pecado, hacia hacer el mal, hacia alejarse de Dios. Entonces vamos a ver qué es la ira. La ira es un sentimiento de enfado muy grande y violento. También es enojarse. Ahora, si bien es cierto, los sentimientos no son pecado. O sea, todos tenemos sentimientos, nos enamoramos, nos enojamos, nos contentamos. Pero, ¿cuándo es que se convierte el enojo en un pecado? O cualquier sentimiento, ¿cuándo es que se convierte en un pecado? Cuando yo permito que ese sentimiento se salga de control y me lleve a cometer un pecado. En este caso, el pecado de la ira, el pecado del enojo nos puede llevar a un pecado más grande que es la ira. Entonces, voy a dar un ejemplo en Mateo 11, en el capítulo 11, el versículo del 15 al 18. Este versículo nos narra de que Jesús se enojó. Nos dice la palabra de Dios que Jesús entró en Jerusalén, en el templo, y al entrar al templo se encontró una multitud de mercaderes que habían convertido la casa de su padre en un mercado. Entonces Jesús se enoja de tal manera que tira las mesas y les dice a ellos: ustedes han convertido la casa de mi padre, la casa de Dios, en una cueva de ladrones. Eso lo podemos ver en Mateo, en el capítulo 11, en el versículo 15 al 18. Entonces, ¿tenía razón Jesús de enojarse? Claro que sí. Tuvo ese sentimiento del enojo al ver que estas personas, estos mercaderes que se encontraban ahí, vendían palomas y vendían para hacer los sacrificios que se les presentaban en el templo. Pero también muchas veces le robaban a las personas o se robaban entre ellos o había como esa competencia. Entonces Jesús se molesta y eso es lo que sucede. Entonces en la palabra de Dios, en Efesios capítulo 4 versículo 26 nos dice, capítulo 4 versículo 26 nos dice: enójense, pero sin pecar, que el enojo no les dure hasta la puesta del sol, pues de otra manera se daría lugar al demonio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces la palabra de Dios es muy clara. Reconocen que sí, que uno se enoja, enójense, pero nos dice claramente, pero sin pecar. Que tu enojo, querido hermano, no te lleve al pecado. Dice que el enojo no les dure hasta la puesta del sol, pues de otra manera se daría lugar al demonio. Qué importante es este versículo. Perdón. Qué importante es este versículo para los matrimonios, para las familias. ¿Cuántas veces sucede en los hogares o en el matrimonio que el papá se enoja con la mamá o viceversa, o los padres con los hijos, se van a dormir y se levantan y siguen enojados? Hay personas que hasta abusan psicológicamente de sus hijos o de sus esposos o sus esposas y les dejan de hablar por un tiempo
prolongado. Y hay una interrupción en la comunicación, no solo en la comunicación, sino en el trato. Y esto es muy dañino para las parejas y también para la relación entre padres e hijos. Y la palabra de Dios lo dice claramente, pues de otra manera se daría lugar al demonio. Entonces tengamos esto muy en cuenta y recordémoslo, porque ¿qué es lo que sucede? Cuando yo me enojo y me dejo arrebatar por la ira y por mi enojo, entonces lo que estoy dando es lugar a que Satanás entre y empiece a hacer destrucción en mi vida. Y nosotros no queremos eso. Tenemos que ser como Jesús. Mire, muchas veces sucede que el esposo le deja de hablar a la esposa y pasan hasta semanas sin hablarse. Entonces llega el esposo y se encuentra con una muchacha que esta sí le habla, o llega la esposa y se encuentra con un hombre y este sí le habla a ella, y eso sirve para que entren otros pecados a nuestra vida. Y también, ¿qué pasaría? Imagínense ustedes, ¿qué pasaría si tal vez usted se deja de hablar con un ser querido, o se deja de hablar con su esposo, con su esposa, con su hijo, con su hija, con su papá, con su mamá, con su hermano, con quien sea, y esa persona muere? Queda esa relación, esa ruptura, queda una relación como sin terminar, una relación sin reconciliar. Y nosotros desafortunadamente no somos dueños de la vida. Entonces, en cualquier momento que tengamos, debemos ser como Jesús, debemos ser mansos como Él. Después de que Jesús se enoja con estas personas, les da una enseñanza y les dice: ustedes no pueden seguir haciendo esto, han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Y la palabra de Dios nos dice claramente: el enojo no nos puede durar hasta la puesta del sol. Tratemos de utilizar este método en nuestra vida, de no dejar ser arrastrados por el enojo y no dejar que ese enojo nos dure. ¿Por qué? Porque es más importante la comunicación, es más importante la reconciliación. Muy bien, continuamos. El pecado capital de la ira es un enojo sin medida, descontrolado, rabia, la cual impulsa a cometer actos de violencia de muchos tipos. Y cuando hablamos de violencia, como les decía antes, no solo hablamos de violencia física, sino también muchas veces de violencia psicológica, violencia emocional, violencia verbal. Y estos actos violentos son contra otros y contra nosotros mismos. También en muchos momentos suele convertirse en un deseo de venganza. ¿Cuántas personas o cuántas situaciones hay donde la persona, no sé si han escuchado ese término de que lo cegó la ira? Y quizás estuvo en una situación donde encontró a su esposa en adulterio y lo cegó la ira y asesinó a la esposa y al amante. ¿Cuántas cosas estamos viendo hoy en día? No vayamos muy lejos, de personas que van manejando sus automóviles y son cegados por la ira y se salen del carro y andan armados y matan a la otra persona, o se salen del carro y se empiezan a agarrar a golpes. O sea, es tanta este pecado de la ira, este pecado capital, se está convirtiendo en algo que desafortunadamente muchas veces se está apoderando de la humanidad, de los jóvenes. ¿Cuántas peleas vemos hoy en día en las escuelas?
y vemos cómo los jovencitos, en vez de tratar de separar a sus amiguitos que se están golpeando, simplemente los graban y luego los ponen en las redes sociales. Ese es un pecado que vemos cómo se va extendiendo y es muy palpable, o sea, lo podemos ver con nuestros propios ojos. Quizás lo podemos ver hasta en nuestros propios hogares. Los hermanitos agarrándose a golpes o las hermanitas agarrándose del pelo. O muchas veces lo vemos hasta en nuestras propias comunidades, como el pueblo muchas veces se torna en contra de un sacerdote. Se enojan con el sacerdote y muchas veces hasta le hacen daño a los sacerdotes o a los hermanos de la congregación o a los hermanos del grupo de oración. Entonces, mucho ojo con este pecado capital de la ira. La ira muchas veces se relaciona con la impotencia ante la realidad y la impaciencia. Les voy a dar un ejemplo. Yo vivo en los Estados Unidos, en el estado de Connecticut. Para yo llegar a mi lugar de trabajo, tengo que manejar aproximadamente más de una hora 15 minutos todos los días de ida y de regreso. Entonces, a veces se me presenta la tentación del enojo y de la ira. ¿Por qué? Porque me da impotencia de que a veces los carros no se mueven al ritmo que yo quisiera que se movieran por el tránsito, ¿verdad? Es una realidad de que hay tránsito. Entonces, en ese momento la impotencia a veces lo puede hacer a uno enojarse, que tal vez hay personas que van distraídas hablando por teléfono. Ahora mucho peor, personas que van manejando y enviando mensajes de texto. Entonces, a veces en esos momentos uno desearía como sacar a la otra persona del carro y decirle no maneje y envíe mensajes de texto. Entonces viene la impaciencia, ¿verdad? El que uno no puede esperar porque voy a llegar tarde al trabajo, porque no se está moviendo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque a veces por nuestra impaciencia y al sentirnos impotentes en ciertas situaciones podemos caer profundamente en el pecado de la ira. Tal vez cuando alguien nos hace algo, cuando alguien nos difama, cuando alguien inventa cosas de nosotros, cuando suceden situaciones donde nosotros no tenemos el control, es muy fácil caer en este pecado de la ira. Así que tenemos que estar bien al tanto de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, en nuestro entorno. Cuando una persona tiene un ataque de ira, usualmente el pulso cardíaco se le acelera, la presión sanguínea le sube, la persona se pone rojas, como hacen en los dibujos animados, pareciera que le están saliendo humo de las orejas, se pone tensa, grita, respira más intensamente y puede temporalmente aumentar la energía del cuerpo. No sé si han visto que hay personas que cuando se enojan tienden a ser más agresivas, cuando se enojan tienden a agarrar cosas y a tirarlas. Todo esto es, ¿por qué? Porque el flujo sanguíneo está subiendo, porque esa adrenalina está a todo, esa adrenalina se incrementa en el cerebro y es algo momentáneo. ¿Y qué pasa cuando estamos en este estado? Usualmente no tenemos la capacidad para pensar. Nos cegamos, simplemente actuamos por instinto y muchas veces por instinto animal a veces, porque de la manera que actuamos a veces es como si nos convirtiéramos en bestias en ese momento. ¿Y qué pasa? Llegamos a un punto donde la razón se bloquea completamente y perdemos la paz completamente, y no solamente que perdemos la paz, sino que perdemos la gracia de Dios y caemos en pecado.
Entonces, muchas veces, después de que hemos actuado con la ira, que tal vez hemos gritado, hemos hasta golpeado, hemos ofendido, ya cuando se nos pasa el enojo, empezamos a decir, wow, ¿qué me pasó? ¿En qué me convertí? Completamente, queridos hermanos, perdemos la gracia de Dios. Perdemos todo, perdemos la paciencia. Y muchas veces después de eso, más si hemos cometido un pecado mortal a raíz de esa ira o si hemos cometido una ofensa grave, entonces vienen los cargos de conciencia. ¿Cuántas historias no he escuchado yo de personas que en un momento de ira quizás sucedió una desgracia en un hogar? ¿Cuántas noticias no vemos de que en un momento de ira un padre tomó una pistola o hasta un machete o lo que sea? Y no solamente muchas veces dejamos explotar esta ira con los seres amados o con otras personas, sino hasta muchas veces con los pobres animales que no tienen la culpa. Y miren lo que nos dice la palabra de Dios en Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo del 19 al 20. Gálatas, capítulo 5, del 19 al 20, nos dice: es fácil reconocer lo que proviene de la carne: fornicación, impurezas y desvergüenzas, culto de los ídolos y hechicería, odios, ira y violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, en este versículo, en este pasaje bíblico, nos vamos a concentrar en la parte donde nos dice odios, ira y violencia, celos y furores. ¿Por qué? Porque muchas veces la ira o el enojo nos lleva a un punto de odiar a una persona. ¿Cuántas veces decimos, nos enojamos con una persona y tal vez la persona no nos pide disculpas, no hay reconciliación, ¿Y qué sucede? Nos los echamos de enemigos, los odiamos y sembramos el odio contra esas personas y regamos el odio: fulanito de tal me cae mal, me la hizo y me la va a pagar. También la palabra de Dios dice violencia, celos y furores. ¿Cuántas veces la ira nos cega de tal manera que nos convertimos en personas celosas o celosos y actuamos en violencia? Y dice la palabra de Dios que es fácil reconocer lo que proviene de la carne. O sea que todas esas emociones, como les decía al principio, provienen de la incupiscencia, que es ese deseo del hombre a apartarse de la presencia de Dios, la concupiscencia, esa naturaleza que nos inclina a hacer las cosas malas. Y todo eso, dice la palabra de Dios, proviene de la carne. Entonces, si usted y yo somos personas que nos dejamos arrastrar por los odios, por la ira, por la violencia, por los celos, quiere decir que nos estamos dejando arrastrar por los impulsos de nuestra carne. ¿Qué quiere decir? Que hace falta que usted y yo mortifiquemos nuestra carne, que hace falta que usted y yo sacrifiquemos nuestra carne. ¿Para qué? Para que sea el Espíritu Santo quien pueda verdaderamente tener el control de todo nuestro ser, de nuestra alma y de todo nuestro corazón. Entonces, ¿cómo anda tu enojo? ¿Será que se te convierte en ira y te dejas arrebatar y llevar por tus emociones?
¿Cuántos problemas a raíz de este pecado capital pueden haber en nuestras vidas? ¿Cuántas veces este pecado capital me ha llevado a un pecado mortal? ¿Cuántas personas que se manejan, cuántas personas que se dejan manejar por este pecado sufren de rabia? ¿Cuántas cosas no vemos a nuestro alrededor? Hoy el Señor nos invita a hacer una examinación de conciencia y ver cómo andamos caminando. Es muy importante reflexionar. ¿Por qué? Porque hay personas, y les digo que habemos, porque el Señor ha hecho mucha sanación en mi vida, de personas. Yo era una persona así que tenía el síndrome del fósforo, que con cualquier cosita me encendía, como dicen. Y hay personas que tienen este síndrome del fósforo y hay unos que tienen hasta el síndrome de la bomba. O sea, son una bomba a punto de explotar o un fósforo que puede causar un fuego. Y los fuegos, queridos hermanos, destruyen. Las bombas destruyen. Entonces, Dios no quiere que por la ira hayan cosas en tu vida que se destruyan y que ya sean irreparables. Por eso es importante que nosotros nos demos cuenta cómo somos, cómo eres tú, cuánto enojo hay en tu corazón, cuánta ira. Muchas veces llevamos el enojo a raíces de situaciones de la niñez. Muchas veces llevamos el enojo por situaciones que hemos pasado. La cosa es que el enojo y la ira se convierten en una cadena. Y las cadenas espirituales lo que hacen que es arrastrar. ¿Qué hacemos nosotros con esas cadenas? Las arrastramos. Las cadenas nos atan, no nos dejan ser libres. Entonces, si yo puedo identificar que tengo una cadena, entonces voy a poder luchar para que Cristo rompa esas cadenas que hay en mi vida. Como les decía antes, muchas veces yo he escuchado personas que dicen: el que me la hace, me la paga. Y vamos alimentando una serpiente, la serpiente de la ira y del enojo. Esa serpiente se va haciendo grande y nos va comiendo por dentro hasta que se nos presenta la oportunidad. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hace esa serpiente? Muerde. Y cuando muerde, envenena. Y entonces ese veneno que llevamos en el corazón a raíz de la ira y del enojo, lo descargamos muchas veces contra personas inocentes, lo descargamos contra nuestros hijos, lo descargamos muchas veces contra tu pareja, contra tu familia, o a veces contra un desconocido. Es importante ver en qué nos estamos convirtiendo. Si la ira me está convirtiendo en una serpiente, hermano, y sientes que tienes esa cadena, hoy Cristo quiere romper esa cadena en tu vida. Y lo peor de estas cadenas, es que muchas veces las heredamos a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ellos aprenden de lo que ven en nosotros. Y se va repitiendo de generación en generación. Entonces, hoy el Señor quiere romper esas cadenas, no solamente en tu vida, sino en la vida de tus hijos y de tu familia. Perdón. ¿En cuántos hogares hay mujeres y niños sufriendo a causa de la ira incontrolable de un esposo que golpea? Mujeres que son violentadas todos los días y que al ser violentadas, entonces también ellas dan violencia a sus hijos, violencia en su hogar. Y también hoy en día hasta los hombres sufren violencia.
¿Por qué? Porque son quizás manipulados por mujeres controladoras o por mujeres que también son abusadoras físicas. Entonces, este problema de la ira y del enojo, muchas veces los frutos de la ira y del enojo son la violencia. Y esa violencia ataca los hogares, ataca los trabajos, ataca muchos lugares y situaciones de nuestras vidas. Vamos a la palabra de Dios, Efesios, al capítulo 4, versículo 30 al 32. Efesios capítulo 4, versículo 30 al 32 nos dice: No entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Este es el sello con el que ustedes fueron marcados y por el que serán reconocidos en el día de la salvación. Arranquen de raíz de entre ustedes disgustos, arrebatos, enojos, gritos, ofensas y toda clase de maldad. Más bien, sean buenos y comprensivos unos con otros, perdonándose mutuamente como Dios los perdonó en Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y qué hermosa esta lectura. ¿Qué pasa cuando yo me enojo? Cuando yo me enojo, cuando yo dejo que el pecado de la ira me envuelva, yo estoy entristeciendo al Espíritu Santo de Dios que vive en mí. Ustedes y yo somos templos del Espíritu Santo. Ustedes, si han sido bautizados, llevan un sello que recibieron el día de su bautismo y el cual nuestra Iglesia Católica nos enseña que es un sello indeleble, o sea, que no se puede borrar. Aunque usted el día de mañana decida alejarse para otra iglesia y se vaya a bautizar a otra iglesia, ya usted es bautizado en la Iglesia Católica y ese sello no lo borra nadie. Sin embargo, aunque estemos sellados con ese sello indeleble y con la gracia poderosa de ese sello del Espíritu Santo, ¿qué podemos hacer nosotros? Entristecer ese Espíritu Santo que vive en nosotros. ¿Cuándo? Cuando no arrancamos de raíz el disgusto, como nos dice la palabra, los arrebatos, los enojos, los gritos, las ofensas y toda clase de maldad. Ustedes y yo hemos sido marcados por el Espíritu Santo y dice la palabra de Dios que por ese sello vamos a ser reconocidos el día de la salvación. Pero si yo ese sello lo voy tapando con mi enojo, con mis arranques, con mis disgustos, con mis gritos, con mis ofensas, el día que venga el Señor, ¿será que podrá ver ese sello en mí? Por eso, hermanos, no podemos permitir que esa ira, que ese enojo siga viviendo en nuestros corazones. Dice la palabra de Dios claramente: arranquen de raíz. Hoy en el nombre de Jesús yo te invito a que arranquemos de raíz de nuestra vida los disgustos, como dice la palabra, los arrebatos, los enojos. Hombre que estás escuchando, controla ese enojo. Qué lindo sería que llegaras del trabajo trayendo amor a tu esposa que ha estado todo el día trabajando por tus hijos, o amor a tus hijos en vez de golpes, o que nosotros le pidamos verdaderamente al Espíritu Santo la ayuda para controlar esos disgustos. Mira, hay personas que se enojan por todo y qué difícil es vivir con personas así, qué difícil es hablar con personas así. O cuando uno se deja llevar por los arrebatos. Dice la palabra de Dios que arranquemos todo ese tipo de ofensas y toda clase de maldad que haya en nuestra vida. Porque todos esos arrebatos, todos esos disgustos son y vienen del maligno, del mal.
Dice la palabra de Dios, más bien sean buenos y comprensivos unos con otros, perdonándose mutuamente como Dios los perdonó en Cristo. Palabra de Dios. ¿Qué palabra de Dios más lindo? Y uno de los mandamientos que nos da Jesús es amar al prójimo como a nosotros mismos y ser comprensivos, ser amables. Usted no sabe qué lucha está teniendo esa otra persona. Sea amable, perdónese. Si alguien lo hirió a usted, si alguien le hizo mal, perdonen. Dice la palabra de Dios que los últimos serán los primeros. Y muchas veces, aunque usted no haya sido el que dio la ofensa, usted igual debe perdonar. ¿Por qué? Porque los humildes serán engrandecidos. Muy bien, entonces para ir acabando, ¿cómo puedo combatir yo este pecado capital de la ira? Primero y número uno, con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios y del Espíritu Santo, pidiendo el Espíritu Santo en todo momento, encomendándonos al Espíritu Santo, encomendando nuestro día cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, siempre de la mano de Dios. Segundo, cuando uno tiene un problema, uno debe reconocer que uno tiene un problema para poder buscar la ayuda necesaria. Entonces, reconociendo que si usted tiene un problema con este pecado capital de la ira, con el enojo, el segundo paso para combatirlo sería reconociendo que tenemos un problema. Número 3, buscando la confesión. Y ojalá, mire, hay personas que van a confesarse y ustedes saben que muchas veces los confesionarios pues le tapan a uno la cara. Entonces el pecado se nos hace vicio y siempre compartimos con el sacerdote, vamos a confesarnos por el mismo pecado, pero no hay intención de no volverlo a cometer. Entonces, si yo tengo un problema de esa magnitud, lo mejor es confesarse de frente con un sacerdote, que el sacerdote sepa quién es usted, o sea, que sea como su guía espiritual o el sacerdote de su parroquia, o si no es el sacerdote de su parroquia, que sea el sacerdote de otra parroquia, pero que sepa quién es usted, porque eso le va a ayudar a usted de que si usted sigue cometiendo el mismo pecado, el sacerdote le va a hacer un llamado de atención. Y es importante uno en la confesión ser brutalmente honesto. O sea, nada de andarse con que, ay, es que creo que me enojé. No, decirle al sacerdote, Padre, tengo este problema de que me enojo por todo. Tengo este problema con el que estoy luchando, me dejo llevar por la ira. O sea, siendo honestos, porque sabemos que no es el sacerdote el que está ahí, sino el mismo Jesús. ¿Por qué la confesión es importante para combatir la ira? Porque en la confesión nosotros recibimos gracia santificante del mismo Jesús en el momento en el que el sacerdote nos da la absolución. Entonces recibimos gracias santificantes para evitar el pecado y para evitar ese pecado, y también gracia para cumplir la penitencia impuesta y para no pecar más y para seguir yendo a la confesión. Número 4, si la ayuda del Espíritu Santo y con la ayuda del sacerdote, si tal vez usted necesita una ayuda más, buscar ayuda profesional, si es necesario un psicólogo o un psicoterapeuta, si es necesario y tal vez si está en sus posibilidades, hágalo, porque a veces la raíz del enojo o de la ira tiene la raíz en un trauma o tiene una raíz muy grande que hay que explorarla. Y con la ayuda del Espíritu Santo y la ayuda profesional también todo es posible. Y número 5, cada vez que se presente una situación de enojo, clamar al Espíritu Santo, pidiéndole que sea Él
quien tome el control de todo su ser en todo momento. Y respirando profundamente. Mire, muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que ni siquiera respiramos normal. No tomamos el tiempo para inhalar y para exhalar. Y vivimos como que nos falta el aire. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo ese ciclo. Entonces, pedir el Espíritu Santo, respirar el Espíritu Santo. Nosotros en la escuela de evangelización acostumbramos una oración muy sencilla en momentos donde tenemos necesidades y decimos: Señor Jesús, dale silencio a mi mente y paz en mi corazón. Y lo repetimos: Señor Jesús, da silencio a la mente, paz en el corazón. Entonces, si usted está en una situación donde alguien está enojándose o alterándose, usted, si es posible, remuévase de esa situación. Y si no es posible que usted se remueva, entonces usted empiece a orar y a clamar al Espíritu Santo en ese momento, diciéndole: Señor, dale silencio a su mente y paz en su corazón, y clamando la sangre poderosa de Cristo sobre esa persona. Diciéndole: Señor, cúbrelo con tu sangre, dale silencio a su mente, paz en su corazón, Espíritu Santo fluye, dale la paz. Y pidiéndole al ángel de la guardia también. Le podemos decir a nuestro ángel de la guardia que hable con el ángel de la guardia de él, para que esa persona se calme en ese momento. Entonces, espero que esta pequeña meditación les sea de mucha ayuda a todos ustedes que nos escuchan. Para nosotros estas meditaciones son de mucha ayuda también para nosotros, y nuestra meta siempre es compartirles a ustedes el Evangelio y todo lo que el Señor Jesús ha hecho en nuestras vidas, lo que está haciendo y lo que en fe sabemos que va a seguir haciendo. Por eso te invito a un momento a que cierres tus ojos si puedes y le digas al Padre Celestial que en el nombre poderoso de su Hijo Jesucristo envíe sobre ti, sobre tu familia, sobre tu persona, sobre tu hogar, sobre tu trabajo, sobre tu necesidad, sobre tu comunidad, sobre tu pueblo, sobre tu país, que envíe el Espíritu Santo, Paráclito, el Consolador, el huésped de nuestra alma, que nos conduzca en todo momento, Señor. Condúcenos en todo momento de nuestras vidas, para que nuestros actos, Señor, nos lleven a la vida eterna y no a la perdición. Amado Señor, infunde en nosotros la paz que nos diste, la paz que le diste a los apóstoles. Tú dijiste, Señor, en tu palabra que nos dejabas la paz y que el mundo no nos podía dar la paz, que la paz solo venía de ti, Señor. Te pedimos, Señor, que tú, por tu Espíritu Santo, que por el poder del Espíritu Santo y por el poder de tu sangre, tú derrames la paz en los corazones de todas las personas que escuchan este mensaje el día de hoy. Que en sus hogares reine la paz y la tranquilidad. Y que poco a poco, Señor, vayamos cambiando nuestras actitudes, que busquemos la confesión para ganar la gracia, para seguir peleando contra esos pecados que nos alejan de ti, esos pecados que nos llevan quizás a la perdición, esos pecados que nos alejan de tu gracia. Hoy te rogamos, Señor, te rogamos, te suplicamos que tu gracia santificante llene nuestros corazones con ese Espíritu Santo que tú nos has dado. Que todas las personas que están escuchando reciban la paz en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que Dios les bendiga. Aunque mi corazón se inquiete o tenga 1000 ocupaciones, a tu lado quiero estar y tus palabras escuchar. Aunque mi corazón se agite o tenga 1000 preocupaciones,
Solo una cosa es necesaria y no me será quitada. Jesús, quiero estar a tus pies. Jesús, tu presencia disfrutar. Jesús, que no importe nada más. Jesús, quiero estar a tus pies. Aunque mi corazón se inquiete o tenga mil ocupaciones, a tu lado quiero estar y tus palabras escuchar. Aunque mi corazón se agite o tenga mil preocupaciones, solo una cosa es necesaria y no me será quitada. Jesús, quiero estar a tus pies. Jesús, tu presencia disfrutar. Jesús, que no importe nada más. Jesús, quiero estar a tus pies. No permitas, oh Maestro, que yo llegue a abandonarte. Quiero elegirte siempre a ti, elegir la mejor parte. Jesús, quiero estar a tus pies. Jesús, tu presencia disfrutar. Jesús, que no importe nada más. Jesús, quiero estar a tus pies. Cuando miro al cielo, siento que puedo imaginar esos ojitos tiernos y tu sonrisa al despertar. Traerás la luz, la esperanza y la alegría a mi hogar. Aquí te espero, aquí te sueño, mientras preparo tu lugar. Mi niño Jesús, pequeño Emmanuel, eres la promesa de un Dios que es fiel. Mi niño Jesús, que pronto vendrá a sanar corazones y al mundo traer la paz.
Quiero contarte 1000 historias de tu mano caminar, aunque no es mucho lo que tengo, todo te quiero entregar. Tu amor suavizará heridas, tu luz disipará el mal, tu voz proclamará grandezas, tu nombre a Dios nos llevará. Mi niño Jesús, pequeño Emmanuel, eres la promesa de un Dios que es fiel. Mi niño Jesús, que pronto vendrá a sanar corazones y al mundo traer la paz. Traerás la paz. Dios con nosotros. No te tardes, quiero ver tu rostro. La promesa que se vuelve vida. Reinarás, sanarás toda herida. Para siempre Dios con nosotros. No te tardes, quiero ver tu rostro. La promesa que se vuelve vida. Reinarás, sanarás toda herida. Mi niño Jesús, pequeño Emmanuel, eres la promesa de un Dios que es fiel. Mi niño Jesús, que pronto vendrá a sanar corazones y al mundo traer la paz. Traerás la paz. Vendrás y reinarás. Y llegamos al término de este programa, hoy día martes 14 del mes de diciembre. Le damos gracias a Carol por esta reflexión acerca del pecado capital de la ira. Y hemos conocido bien cómo es este pecado, cómo actúa, qué es lo que hacen nosotros y cómo debemos evitarlos. Estos pecados tienen una forma de evitarlo y la única forma se llama agarrarnos de nuestro Señor. Dejar que su Santo Espíritu nos guíe, nos moldee, nos lleve y nos aleje del pecado, nos aleje de estos pecados capitales. Estaremos todavía una semana más compartiendo acerca de otro de los pecados capitales la semana que viene, el martes que viene. Después tomaremos un descanso por Navidad y Año Nuevo y vamos a hacer un programa especial acerca de Navidad y Año Nuevo. Y luego regresaremos con el final de esta serie especial de los pecados capitales, ya obviamente en el mes de enero del año 2022. Voló este año de una forma increíble. Nos dimos cuenta ya cuando estábamos a partir de octubre, dije, ya vamos a terminar el año, y el año prácticamente corrió. Lo importante es que Dios nos está cuidando, nos está guiando, nos está llevando de alguna forma
a alejarnos de muchas cosas que no son buenas para nuestras vidas, para nosotros alcanzar la salvación. También nos está cuidando, nos está protegiendo de esta enfermedad, y pedimos cada día que siga protegiendo a cada uno de nosotros, a nuestras familias, a nuestros amigos, a todos aquellos que nos escuchan donde estén, en los diferentes lugares, y que su santa bendición y su misericordia se apodere de nosotros para que podamos nosotros realmente disfrutar de esa vida hermosa que Él nos provee. También recordarles, mis hermanos, que sus oraciones son bienvenidas, especialmente por cada uno de nosotros y también por cada uno de nuestros sacerdotes, donde quiera que estén sirviendo, llevando la buena nueva a todo rincón, llevando la misericordia y el amor de Dios a cada uno de los feligreses que ellos tocan con su presencia. También recordarles que nos están escuchando ya en Guatemala, en la radio diocesana La Voz de la Buena Nueva, que está en Guatemala, en San Marcos, Guatemala. Le damos un abrazo aquí a cada una de las personas de allá que nos escuchan, y que sigan manteniendo la fe, que sigan manteniendo las ganas de conocer y aprender más de la palabra de Dios, para que la palabra de Dios recorra lugares inimaginables, porque es la misión de la palabra de Dios llegar a todo rincón. Por eso es que este programa se llama Que Corra la Palabra, porque eso es lo que es la misión del bautizado, la misión del católico, de que la palabra de Dios siga corriendo, como San Pablo, que él no se movía, pero que la palabra de Dios pasaba fronteras, pasaba a diferentes lugares, y mira dónde está la palabra de Dios. Debemos ser evangelizadores a tiempo y a destiempo, y nosotros en todo momento estar abiertos a dar testimonio de la buena nueva, dar testimonio de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, dar testimonio de que este Dios es vivo, presente y verdadero, y que no es un libro de historia, sino una realidad palpante, viviente en todo el mundo. Así que hagamos esta obra, hagamos la misión de nuestro bautismo, de transmitir a través de nuestros labios, de nuestro testimonio, la buena nueva, la gran misericordia de Dios, el amor de Dios que tiene para cada uno de todos nosotros. Así que, si Dios quiere, estaremos regresando entonces, mis hermanos, la próxima semana, y recordarles de que debemos seguir preparándonos, debemos seguir limpiando nuestras vidas para recibir a este niño Jesús que ya se acerca pronto. El 25 de diciembre estará naciendo nuevamente en nuestros corazones, y lo queremos recibir con un corazón, un cuerpo, una mente libre de las ataduras del demonio, las ataduras del mundo, las ataduras de todo aquello que nos aleja de Dios. Así que hagamos esto y hagámoslo nuestro. Muy bien, nos despedimos por ahora, que Dios los bendiga, y esperamos estar con ustedes el próximo martes aquí en este mismo lugar. Bendiciones y que corra la palabra. Hasta la próxima. Entrevistas edificantes, reflexiones que nos llevan a Dios, música que nos eleva a adorar y alabar a nuestro Señor. Yo soy Julio Sánchez y hemos presentado Que Corra la Palabra. Esperamos encontrarnos la próxima semana. Que Dios los bendiga.